give me the simpleness y una palabra fácil de entender. and a word that will be easy for you to understand. La verdad que hablar de lo que Dios ha hecho To talk about what God has done en cuanto a su creación in regards to his creation no cabe aquí, doesn't fit in our heads, pero está. but it exists. Aunque no conozcamos el mundo está. Although we don't understand the world is here. Y aunque no conozcamos el universo está. And while we don't understand the universe exists. Básicamente entendemos de que hay seres vivientes We know that there are living beings, y es una estirpe. and that is a bloodline. Podemos entender que hay serafines. We know that there's seraphims. Cuando hablamos de serafines, seraf significa hombres de fuego. A seraph means men of fire. Entonces cuando hablamos en el huerto que había un querubín So when we say that there was a cherub y una espada de fuego, and a sword of fire, ¿quién estaba tras la espada de fuego? then who had that sword of fire? Podemos entender que habían serafines. We can understand that there were seraphims. Entonces, sin embargo, estos seres son sumamente poderosos. Now these beings are powerful. Luego entendemos que hay querubines. We also understand that there's cherubs. Y dentro de los querubines hay un querubín caído que se volvió Satanás. There's also a fallen cherub that became the Es devil. una de las autoridades en menor escala. It's one of the authorities in a lower rank. Hay otras creaciones, otras criaturas caídas. There's other creations, other fallen creations. Hay espíritus. There's spirits. Dios es el Padre de todos los espíritus. God is the father of all the spirits. Y entendemos que Él es el creador de todo lo invisible. And we understand that he is the creator of all that is invisible. Antes de la materia fue el espíritu. Before the material was a spirit. Las cosas que se ven vienen de lo que no se veía. The things that are seen now are from things that were not seen. Dios es creador de todo. See, God is the creator of Y everything. luego empieza a hablar de potestades, dominios, Then he empieza a picks about hablar powers, dominions, otros niveles de autoridad. other levels of authorities. Básicamente hay arcángeles There's archangels. y los arcángeles son fuertes y poderosos. Archangels are strong, they're powerful. Vemos a un arcángel peleando contra Satanás We see an archangel that fights against y the devil. reprendiendo a Satanás And he rebukes the devil. cuando Satanás es un querubín. When the devil is a cherub. Sin embargo, a veces nosotros nos vamos por la línea angélica, Sometimes we look at the angelic line, pero está la línea espiritual. but there's also the spiritual line. Usted sabe que hay diferentes estirpes See, there are different de bloodlines espíritus. of spirits. Algunos que han sido probados en otros lugares, Some have been tested in other places. otros probados aquí en la tierra, Some here on earth. unos que llegaron a tener cuerpo Some actually managed to have a body. y otros que se quedaron sin cuerpo. Others that didn't have a body. Y hay espíritus que aún no han cogido cuerpo. And there's spirits that still have not manifested in the body. Entender el mundo de Dios no es See, fácil, understanding the world of God, it's not es easy. demasiado grande. It's too big for us. Sin embargo, Dios nos va a hablar lo que nos corresponde. However, God will give us the peace that corresponds to us. Entonces, básicamente, estamos hablando de un Dios tan grande. We're talking about an immense God. Y quisiera dar este versículo, And I would like to open up with this verse. Colosenses 1:15 al 16. Colossians 1:15 to 16. Nuestra mente tiene que tener un panorama más amplio Our mind has to be opened para entender que nuestro Dios es muy grande, to understand that our God is great. He's más grande de lo que podemos digerir. big. He's bigger than you and I can digest or Al understand. grado que dice Dios, To the point where God himself says, Dios creó la eternidad God created eternity para que el hombre se entretenga conociendo a Dios. so that man can entertain himself trying to understand God. Libro de Eclesiastés. You'll find this in Ecclesiastics. Ahora, pero vamos a este texto. Now let's look at this verse. Cristo es la imagen de quién? Christ is the image of who? Cristo es la imagen visible Christ is the invisible image del Dios que es of the God that is invisible. invisible. Entonces está diciendo que antes Dios es visible y es invisible. So therefore God is visible and invisible. Se puede manifestar. He can be manifested. Dios ya existía antes de que las cosas fueron creadas. See, God existed before things were created. ¿Qué cosas? What things? Entendemos que entonces hay mundo angélico, We understand that there's an angelic que hay world, mundo de espíritus a spiritual world. y que hay creaciones, planetas, estrellas, There are creation, stars, planets, tantas cosas que desconocemos. so many things that we perhaps do not know. Apenas el hombre conoce la vuelta de la esquina. Man just knows around the corner. Eso se acerca aquí por la luna. That's near moon. Sin embargo, Dios es más grande. However, God is bigger than that. Entonces está diciendo
Él es supremo It's saying that he is supreme o primogénito. or firstborn. Hablando de Cristo sobre toda la creación. Talking about Christ over all creation. Porque por medio de Él, Because through him, es decir, Cristo, in other words, through Christ, Dios creó todo lo que existe. God created everything that exists. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. In the beginning it was the Verb, and the Verb was with God. Y todas las cosas fueron creadas por Él. And everything was created by him. El verbo es Cristo. The Verb is Christ. Entonces el Padre es el que maneja los planes. So the Father is the one that's El managing que the plans. vino a crear todo es Cristo. The one that came to create everything is Nada Christ. fue creado sino por Él. Nothing was created if not through Y him. las cosas existen porque Él las And hizo. things exist because he made them. Le da ese aplauso. Él es God, el amen. creador de todas las cosas. He is the creator of all things. Hizo las cosas que podemos ver He did the things that we can see, y las cosas que no podemos ver, and even those that we cannot see, tales como tronos. like thrones. ¿Y qué hay en un trono? What is there in a throne? ¿Quién se sienta en un trono? Who sits on a throne? Él es el rey de He is reyes. the King of kings. Entonces hay reyes. So therefore there's kings. Él es el que hace reinos. He is the one that makes kingdoms. ¿Cuáles? Which ¿Dónde? ones? Where? Gobernantes, Governors, autoridades authorities en el mundo invisible. in the invisible world. Entonces hay autoridades y tronos y reyes So there's invisibles. authorities, kings that are invisible. Todo fue creado por Él, Everything was created by him por medio de Él and through him y para Él. and for him. Hace un tiempo yo di un video, tal vez me apagan la luz de aquí al frente, Some time ago I gave a video. Maybe we could turn the lights off here. y from the front. habla del conocimiento del hombre de ciencia. And it's the understanding of a man of science. El teles- Million galaxies. Cada galaxia tiene miles de soles Each galaxy has thousands of suns y miles de planetas and planets, a cientos de millones de años luz. and millions of light years. Ahora, ¿qué es la Tierra? Now, what is Earth? Y como dijo el salmista, ¿y qué es el hombre para que tengas de él Like memoria? the psalmist said, what is man so that you can remember him? Estamos hablando de un Dios, dice que todo lo que existe, It says that everything that exists, los cielos de los cielos, the heavens of heavens, no pueden contener a Dios. cannot sustain God. ¿De qué tamaño es tu Dios? So what size Tu is your Dios es God? más grande de lo que puedes He is greater imaginar. than you can imagine. No cabe en la cabeza. You can't even think of it. Ahora, si todo estuviera vacío, Now, if everything were empty, qué desperdicio. what a waste that would be. Sin embargo, dice que Él es el Padre de todos los espíritus. It says that he is the father of all spirits. Todos. All spirits. Dice que Él es creador eterno. He is the eternal creator. Y dentro de la creación, nosotros somos una parte de la creación. You and I were just simply part of that creation. Pero Dios tuvo a bien, But God thought it was good dentro de las creaciones, escogernos a nosotros. amongst all creations to choose us. Y dice, mi pequeña creación. And we are his small creation. Entonces hay grandes, So there's big creations. si hay pequeñas. If they're small, Sin embargo, dentro de esta pequeña however, creación, within this small creation, Dios escogió a personas para hacer primicias. God chose people to be there for his La first fruit. primera creación The first creation entresacada that is taken out de los que van a vivir en la casa del of the Padre. ones that are going to live in the house of the Eso es Father. maravilloso. And that is wonderful. Más grande de lo que podemos entender. Greater than we can imagine. Entonces nuestro esfuerzo de agradar a Dios vale la pena. So our effort to please God, it's worth it. Aquí es una antesala, This is just a waiting room. la preparación de lo que vas a hacer allá. The preparation of what we're going to do in heaven. Vuelvo a la Biblia. I'll go back to the Bible. Cristo es la imagen visible Christ is the visible image del Dios invisible. of the invisible God. Está hablando, es una representación, Dios es uno. So God is one. Hablamos del Dios esencia, We were talking about the essence of God. el Dios que vive en luz The inaccesible. God that lives in light that cannot be reached. ¿Cuántos han leído que Dios vive en luz How inaccesible? many have read that God lives in this light? Están las regiones del fuego, See, there are regions of fire donde toda la creación es fuego. where all creation is fire. Por eso viene la palabra seraf. And this is where we get the word seraph. Quienes gobiernan ahí son serafines. And the ones who governs there are seraphims. Son creaciones que nosotros no le atinamos. Creations that you and I don't understand. Entonces, qué interesante. It's interesting. Dice Hebreos 12, 22. Hebrews 12:22-23 says, Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte de Sión, you have gotten close to the mountain of a Zion, la ciudad del Dios vivo, to the city of the living God, a la Jerusalén celestial. to the celestial Jerusalem. ¿A dónde estará la Jerusalén celestial? Where is celestial Jerusalem? ¿En qué cielo?
What heaven? Entendemos que hay una Jerusalén celestial. We understand that there's a celestial Jerusalem. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. He came to his own, they did not receive him. Eso era para ellos. That was for them. Pero como no le recibieron, But since they did not receive him, a nosotros nos dio el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. to us it was given a privilege to be Y children of eso God. somos. Es una gran bondad de Dios. It's the great goodness of God. Ahora, aunque Pablo, el apóstol Pablo, Although the Apostle Paul dice, ustedes son el Israel de Dios. says you are the Israel of God, Eso lo dice en Romanos y lo dice en you'll Efesios. find this in Romans and Ephesians. Entonces está hablando que nosotros somos el Israel espiritual. So therefore we are the spiritual Israel. Y viene una Jerusalén celestial. And there's also a celestial Jerusalem coming. ¿Cuántos saben que hay una novia? ¿Cuántos saben que hay un How many arrebatamiento? know that there's a bride and a rapture? Ahora, ¿a dónde se irán a llevar a la iglesia? Now where is the church going to be taken? Dice que nos juntaremos en los aires. It says we will be joined together in the airs, in the heavens. Pero los aires está aquí a la vuelta a la esquina. But that's just around the corner. Vemos a la iglesia que viene de Jerusalén celestial. We see the church that's coming from celestial Jerusalem. Entonces, después de ser aprobados en los aires, So after we've been approved in the heavens, de ahí se da el traslado from there we are transferred para irnos a Jerusalén to celestial. go to celestial Jerusalem. Pero el tema, quiero enfocarme al tema, Now I want to focus on the topic al cual voy a desarrollar. of which I'm going to develop. Dice, donde hay miles de ángeles. Where there are thousands and thousands of angels. A la asamblea general, To the general assembly donde está la congregación, where the congregation is, de los primogénitos que están escritos, ¿dónde? of the first fruits that are written where? Aquí menciona cielos, In the heavens. cielos. In the heavens. Bueno, ¿y cómo yo entiendo eso? So how do we understand this? A Dios juez de todos los espíritus. To God of all the spirits. Está hablando del mundo de los espíritus. We're talking about the world of spirits. Está hablando de las estirpes espirituales. These are the spiritual bloodlines. Y espíritus de justos ya hechos perfectos. Spirits of just now made perfect. En nuestro mundo hay movimiento de espíritus. See, in our world, there's a spiritual movement. Hay espíritus inmundos. There's evil spirits. ¿Lo ha leído en la Biblia? Have you read that in the Bible? Hay espíritus inmundos. There's evil spirits. La Biblia habla de demonios. The Bible talks about demons. La Biblia habla de ángeles caídos. It talks about fallen angels. Pero también hay espíritus que no han caído. But there's also spirits that have not fallen yet. Hay ángeles que permanecen en el Señor. There are angels that are with the Lord. Entonces, el mundo de Dios es más grande de lo que podemos digerir. So therefore, the world of God is greater than we can digest. Si Dios nos quisiera dar una explicación del universo, If God wanted to give us an explanation of the universe, eso le dijo a alguien que le dijo, mira, si te cuento o te platico de las cosas del cielo, He said to somebody, if I talk to you about the things of heaven, si no me entiendes, lo primero que te tienes que bautizar. you can't understand the first thing about baptism. ¿Cómo me vas a entender lo demás? How are you going to understand the rest? Entonces, primero hay que entender por qué se bautiza So uno. first you have to understand why you're getting baptized. Si usted es hijo de Dios, ya debiera de estar bautizado. If you're a child of God, you should already be baptized. Y luego crecer en gracia y en conocimiento And del then you Señor. need to grow in the knowledge and Le da ese understanding of aplauso God. fuerte. Praise God, amen. Entonces, es algo muy grande. So therefore, it's something great. He estado hablando en estos días, I have been speaking in these days, las clases que damos los martes. the classes that are given on Tuesdays. Y vengo hablando el ángel de Jehová, I've been talking about the angel of God, los seres vivientes, the living beings, serafines seraphims, y querubines, arcángeles. cherubs, archangels. Y este martes voy a hablar de la guerra en los cielos. And this Tuesday, I'm going to speak about the spiritual war Pero in heaven. aquí tratamos de digerir todo un poquito. We're De going to todo. try to digest everything here, a little bit of everything. Dios es muy grande. God is great. He's big. Hay creaciones de creaciones. There are creations amongst creations. Entendemos que Dios es uno, We understand that God is one, manifestado en tres personas. manifested in three. ¿Cuántos conocen a las tres personas? How many know these three? ¿Cuántos conocen al Padre? How many know the Father, ¿Cuántos conocen al Espíritu Santo? the Holy Spirit, ¿Cuántos conocen al Verbo Cristo Jesús? and the verb Le da Christ ese Jesus? aplauso fuerte. Praise God, amen. Entonces, quiero hablar So therefore, I want to talk los espíritus y las estirpes angélicas the spirits and the angelical bloodlines en lugares celestiales. in celestial places. Una pequeña cátedra A small teaching de lo que podemos lograr digerir of what we can understand y trasladar a la manera tratando que me entienda. and try to make it as simple as possible so you can understand it. Yo me entiendo, I understand myself. I understand you too. pero a veces uno no, lo que uno entiende no lo entienden los demás. But sometimes what we understand, others don't understand. Entonces podemos decir que hay espíritus que cayeron, So there are spirits that have fallen,
y se hicieron inmundos. and they became filthy. Podemos entender que hay ángeles que cayeron. So we understand that there's angels that fell. Hubo guerra en los cielos. There was war in heaven. Una tercera parte de ángeles cayó. A third part of the angels fell. Eso está entre Génesis y Apocalipsis. You'll find that in the Bible. Entonces, si hay miles de So ángeles, if there's thousands of angels, dividamos eso en una tercera parte. so can you divide that in 1/3? Entonces hay muchísimos ángeles So caídos. therefore, there's a lot of fallen angels. Los ángeles son directores de espíritus inmundos y de demonios. See, angels are directors of evil spirits and demons. Son comandantes. They're commanders. Dentro de los ángeles hay autoridades. Within the angels, you'll find authorities. Aparte que hay seres celestiales There's also celestial beings presos. that are in prison. Usted sabe que dice que un día se va a abrir el pozo del abismo It says one day they're going to open the abyss y saldrán criaturas que están and prisioneras. creations are going to come out of there. They're in prison. Eso es de otra esfera. And that's from another atmosphere. Pero los encarcelaron acá. But they were put in jail here. ¿Qué pasaría en la prehistoria de la tierra? So what happened in the prehistory of Que a Earth? estos personajes dice que tienen corazas de hierro. It says that they have a breast of iron, Esos presos que están ahí. the ones that are in prison. Y tienen partes deformes. And they have some weird forms. Estamos hablando de seres híbridos. So these are hybrids. Es decir, hubieron mezclas. Therefore, they were mixed. Pero nos cuesta a veces digerir eso. It's sometimes difficult to understand this. Entonces vemos que hay demonios. We see that there's demons. Lo que nos da a entender, deja un poco de luz Dios, As God leaves a bit of light for us, la parábola del trigo y la cizaña. the parable of the wheat, Y menciona los hijos de Satanás. it says the children of the devil. Pregunto, I ask a question. ¿Satanás puede engendrar hijos Can the devil have children? o adopta hijos? Or does he adopt children? Está delicado. It's delicate. Sin embargo, lo que podemos entender para que no nos pongamos así cabezones. What we can understand so you won't get too big-headed. Hay gente que opta por recibir a Satanás. See, there are people who choose to follow the devil. El hombre cayó. Men fell. ¿Dónde cayó? Where? Y vino a rescatar lo que se había perdido. And he came to rescue what was lost. ¿Dónde se perdió? Where was it lost? Entonces como que hay una historia dentro del pasado So there's a history from the past, a story from the y past, el presente. and the present. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Because the children participated from flesh and blood, entonces ya eran so therefore there were. y vinieron a tomar cuerpo. And they came to take body. Eran espíritu. They were spirits. Entonces él vino y participó de lo mismo. So he came and participated from the Y same. dice, has preparado un cuerpo para mí. And he said, you prepared a body for me. Y él vino a rescatar lo que se He perdió. came to rescue what was lost. Y por misericordia nos vino a hacer rescatar And Dios. because of his mercy, he came En to esta rescue us tierra. in this earth. A veces ni entendemos quiénes somos. Sometimes we don't even understand who we are. ¿Y usted quién es? A saber Who are you? usted. God knows. Ni siquiera conozco a mis abuelos a ver de dónde I don't vendré. even know my grandparents. God knows where they came from. Algunos me dijeron que la cigüeña me trajo, pero a saber. Somebody told me the stock brought me, but who knows? Unos me dijeron que yo venía de Chita, Some say I came from a monkey. que la generación y luego se paró el mono y empezó a caminar. And they believe in evolution. Hay gente que es hijo de los monos, nosotros somos hijos de Dios. Maybe some people are children of monkeys. We're children of God. ¿Cuántos reconocen que Dios es su Padre? How many Ya understand that se God is ofrenda their Father? fuerte a Él. Praise God, amen. Él es nuestro Padre. Ahora, He is our Father. mire, ya llevo 21 minutos y todavía no he empezado con el tema. Bueno, el Señor me ayude. Génesis 2:24. Genesis 3:24. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines, pero dice acá, And after the Lord took him out, he put cherubs. no solamente pone querubines, Not just cherubs. sino que dice que son poderosos He los que él also puso says ahí. that they are powerful. Ahora, ¿para qué Dios envió seres tan poderosos al huerto? Why did he send such powerful beings to the garden? Dice ahí, querubines bien It poderosos says powerful cherubs al oriente del jardín. to the garden. Y colocó una espada ardiente And de he fuego. put a sword on fire. Utiliza el fuego ahí. We see fire here. Que destellaba al moverse de un lado al otro. That moved from one side to another, and it shined. El propósito, custodiar el camino hacia el árbol de la vida. The purpose was to take care of the path to the tree of life. Habían dos árboles. There were two trees, El árbol del bien y del mal. the tree of good and evil, Y el árbol de qué? and the tree of what? De la vida. The tree of life. Ahora, el punto fue, The point was, estos se hicieron malos. see, they became bad, evil.
que no coman del árbol, si no se van a eternizar así. So then let them not eat from the tree, because if not, they're going to be eternal. Evitaron que participara del árbol, So they avoided them from eating from this tree. porque ya había comido antes de tiempo un árbol que no debía de Because comer. before time they ate from a tree they should not have eaten from. ¿Cuántos alguna vez fallaron sin saber que fallaron? How many times have you failed without realizing you failed? Pablo dijo eso. Paul said this. Yo después de haber fallado me di cuenta que el pecado me había matado. See, after I had already failed, I knew that sin had killed Entonces me. como que no le atinaba que había So pecado he didn't understand that he was in sin por falta de conocimiento. because he didn't have the knowledge, the understanding. Ahora, estoy tratando de dejarme entender. So I'm hoping that I can explain myself. De alguna manera que el Señor me auxilie. Eclesiastés 11:5. Ecclesiastes 11:5. ¿Cómo tú no sabes el camino del viento? Like you don't know the walk of the wind, Ahora, aquí hay un mensaje escondido. so we see a hidden message here. Para decir viento también se dice espíritu. In the word wind, we can also see it as spirit. Tú no conoces el camino del espíritu. You don't know the walk of the spirit. Está hablando de cómo es engendrada una persona. In other words, how the person is Mire cómo lo está diciendo. informed. No conoces el camino del viento. You do not know the way of the wind. Está hablando del espíritu. We're talking about spirit Y cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer and how the encinta. bones grow in the womb of a woman. Así ignoras la obra de Dios, And like that, you ignore the work of God, el cual hace todas estas cosas. which does all these things. Entonces está diciendo que hay un movimiento de espíritu, So there's a movement of spirit donde hay un vientre, where there's a womb, donde va a entrar vida al vientre where life is going to enter that womb. y donde va a compactar una criatura, espíritu, It's going to form a child, a spirit, alma soul, y cuerpo. and body. Nosotros somos espíritu, alma, We are spirit, soul, cuerpo. and body. pero dice Dios, ustedes no todavía como que no saben. But God says, yeah, you somewhat don't understand this. Dígale usted al que está al lado, ahora yo sí sé. Tell the person next to you, now I know. El que hace esto es Dios, So the one who does this is God. porque Él es el autor de la vida. Because he is the Le author das of life. aplauso Praise God, fuerte. amen. Él es el autor de la vida. He is the author of life. Hebreos 10:5. Hebrews 10:5. Por lo cual, entrando en el mundo, dicen, For entering the world, he says, ¿quién estaba entrando al mundo? who was entering the world? El verbo, The verb, Cristo. Christ. Entonces no tenía cuerpo cuando entró. So he didn't have body when he entered. Entonces era espíritu. So therefore he was a spirit. Entonces, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, You didn't want sacrifice and offering, mas preparaste un cuerpo. but you prepared a body. Cristo había preparado el cuerpo de todos. See, Christ had prepared the body of everyone. Por medio de él fueron creadas todas las cosas. Through him was everything created. Pero el cuerpo es primogénito, But the body is the first fruit. porque el Padre no había hecho cuerpo. Because the Father had not made a Y el body yet. cuerpo que preparó se lo preparó a su Hijo. And the body he prepared was for his son. Entonces dice, en semejanza al hombre, So it says in the image of man, más pequeño que los ángeles. smaller than the angels. Habló de los espíritus, So he spoke about the spirits. habló de los humanos. He spoke about humans. Se hizo pequeño He became small para venir a rescatarnos. to come and rescue us. Esa es la bondad y la misericordia de Dios. That's the goodness and mercy of God. Nos estamos hablando de un mundo espiritual We're talking about a spiritual world y un mundo manifiesto, and a manifested world donde habemos personajes. where there are people. El Señor dijo, tócame. The Lord said, touch me. Un espíritu no tiene carne y hueso. A spirit does not have flesh and bone. Eso dijo Jesús. That's what Jesus said. Entonces no negó que habían espíritus. So he didn't deny that there was a spirit. Al contrario dijo, mira, On the yo soy contrary, he said, I am un hombre, a man, espíritu, cuerpo y alma. spirit, soul, and body. Entonces, veamos lo que está diciendo acá en Hechos So let's look at here, the book of Acts 23:8. 23:8. Los saduceos, The Sadducees, un grupo religioso a religious group en Israel. in Israel. Dicen que no hay resurrección. They say that there is no resurrection. ¿Cuántos creen que hay resurrección? How many believe that there's a resurrection? No, como que no me oyó. I'm sorry, did you hear me? ¿Cuántos creen que hay How resurrección? many believe in the resurrection? Si no hubiera resurrección, en vano estamos acá. If there were no resurrection, we're here in vain, wasting our time. Él es la vida He is the life y la resurrección. and the Le das resurrection. aplauso fuerte. Praise God, amen. Ahora, este grupo decía, Now this group of people said, no hay resurrección, there is no resurrection, ni ángeles, nor are there any angels ni or espíritus. spirits. Sin embargo, los fariseos However, the Pharisees, como que tenían un poquito más de the conocimiento. Pharisees, it seems like they had a little more understanding. Los fariseos sí creen
The Pharisees did believe en todo esto. in all of this. Hay resurrección, hay ángeles y hay There's espíritus. resurrections, there's angels and spirits. Y eso provocó un gran alboroto. And that provoked a great mess. Algunos de los maestros And some of the teachers, eran maestros, now these were teachers. personas con conocimiento de ambos lados. They had understanding from both sides. De la ley religiosa, que eran los fariseos, From the religion that was the Pharisees, se levantaron de un salto they got up jumping. y se pusieron a discutir And enérgicamente. they began to argue amongst them. Nosotros no encontramos nada malo en él, gritaban, We find nothing wrong in him, they screamed. porque ellos oyeron de que Pablo les habló del mundo espiritual. Because they heard that Paul spoke to them about the spiritual world. Al contrario, decía, tal vez algún espíritu o algún ángel les habló. On the contrary, they said maybe a spirit or even the angel spoke to them. ¿Hablan los ángeles? Angels speak. ¿Hablan los espíritus? The spirits speak. Si usted si no estuviera hablando, dice usted, ¿verdad? In other words, I wouldn't be speaking. It says. ¿Cuántos son espíritus How acá? many are spirit here? Usted estaba separado See, you were separated de la gloria de Dios. from the glory of God. Cuando recibió a Cristo, When you receive Christ, su espíritu volvió a la comunión de your Dios, spirit returned to the communion with al God. grado que puede decir Abba To the Padre. point where you can say, Abba, Father. ¿Cuántos pueden reconocer a Dios por How Padre? many can acknowledge God as their Entonces, Father? es decir, ¿a dónde nos caímos? So where did we fall? ¿A dónde nos destituyeron de la gloria de Dios? Where were we cut from the glory of God? Entonces antes participamos de la gloria de Dios. So before we participated from the glory of God, Destituir es sacar de. that means to be taken out of, to be cut from. La Biblia dice que nos dieron bendiciones en regiones celestes See, the Bible juntamente says we con were Cristo. blessed in celestial regions with Christ. Toda clase de bendición en lugares celestiales. All types of blessing in celestial places. Entonces quiere decir que yo vengo con toda clase de bendición. So therefore we come with all types of No blessings. solo yo, sino también usted. Not just me, you as Eso well. dice Dios, que fuimos what God bendecidos says, that con we were toda blessed clase de bendición. Le das all types of aplauso blessing. fuerte Praise God, amen. al Señor. Entonces, hay un mundo espiritual. Therefore there's a spiritual world. Hay una frontera There's a frontier dentro de lo material y lo espiritual. amongst the material and the Pero, spiritual. ¿y por qué el mundo espiritual le permiten entrar a la tierra? Now why is the spiritual world allowed in earth? ¿Alguna vez le han jalado las chamarras a usted no? Have they ever pulled your blankets at night? Así dice la gente que la jalan chamarras. That's what people say. They pulled my blankets last night. Hermano, ¿alguna vez alguien ha tenido una experiencia donde lo molestan los chamucos? Have you ever had an experience Ah, with the eso es spirit bothering you? cardíaco usted. Cardíaco. That's serious. Yo no, a mí no se me han molestado, los he visto. I have not only been bothered, I've seen them. Dañañara. And you get Es una scared. palabra hebrea que significa da miedo. You get scared. Es cardíaco. This is serious. Ahora, hay no solamente espíritus, So there's not only spirits, hay demonios there's demons, y hay ángeles caídos. and there's fallen angels. Estamos hablando, vuestra guerra no es contra carne y sangre, See, your war is not against flesh and blood. sino contra qué? Against what? Huestes Powers del mundo de maldad. from the world of wickedness. Y aquí menciona la palabra huestes. And here we see the word powers. Entonces entendemos que el mundo espiritual es muy grande. So we understand that the spiritual world, it's great, it's big. Entonces hay una frontera. Bueno, ¿cómo es que ellos pueden venir para acá para estorbar? How is it that they come here to bother? ¿Y de dónde vienen? Where did they come from? ¿Quiénes eran? Who were they? ¿Quiénes eran los demonios? Who were the demons? ¿Quiénes eran? Bueno, los ángeles que cayeron. See, the angels that fell. ¿Y los espíritus inmundos? And what about the filthy spirits, the evil spirits? Pues son residuos They're residuals de estirpes caídas of bloodlines that have fallen, que aún están aquí como parte de un bagaje que quedó en la tierra. that are here like baggage that was left on earth. Un día vamos a profundizar un poquito en One eso, day we'll profound into that. pero quiero enfocarme. Ahora, ¿por qué Dios prohibió invocar muertos? So why did the Lord said you can't speak to dead people? Prohibió invocar espíritus. He prohibited that we call on spirits. Entonces, si los invocaban, ¿podrían venir? So in other words, they could come Porque lo prohibió. because he prohibited. Si no pasaba nada, dice, están perdiendo el tiempo, son locos. If nothing happened, he'd be like, hey, they're No, pero el wasting their Señor time. les nothing dijo happened. no. But he said no. ¿Se recuerda cuando se murió Samuel? Remember when Samuel died? Colgó los Nike. He hung up his sneakers. Y el rey quería que le hablara al profeta. And the king wanted to hear word from the prophet. Y buscó una mujer And he looked for a witch
que practicaba las cosas malas. that she practiced evil things. Y fue a que llamaran, no un demonio, And he went not to call a demon. llamaron a Samuel. They called Samuel from the dead. Ahora, mucha gente religiosa dice, no era Samuel. Many religious people say it wasn't Samuel. Él vino a reprenderlo y a decretarle juicio. He came to rebuke him and gave him judgment. Y le dijo que lo había sacado del lugar de descanso. And he told him he took him out from a resting place. Lo confrontó de una manera fuerte. He confronted him. Samuel confronted him. Saque usted sus So you draw your own conclusion. conclusiones. Entonces estamos hablando So now we're saying de que hay fronteras. there's frontiers. Ahora, ¿cómo es que un espíritu puede invadir un cuerpo? How is it that a spirit can invade a body? ¿Cuántos saben que hay gente que se pone endemoniada? How many know that there's people that get demon possessed? ¿O hay gente que se le meten espíritus inmundos? Or people who get possessed by spirits? Espíritus de otra estirpe Spirits from another bloodline agarrando una cercha humana are coming into a human body porque le dieron permisión. because they were given that permission. Estamos hablando de que estamos en medio de un mundo de batalla espiritual. Remember, we're talking about spiritual warfare here. Y lo que estamos hablando es Biblia. And we're talking Bible. Entonces, hay cosas que hay que ver acá. So there are things that must be seen here. Estamos viendo a un Sansón, We see Samson, el ejemplo. the example. Y como Sansón, And about Samson, dice que le salió un cachorro de león al encuentro. it says that a lion cub came out to find him. Hermano, si agarra a los papás de Sansón, And now if he grabs the parents of Samson, hubiera sándwich. he would have had a great feast. Sin embargo, agarraron al ungido. However, they went to the anointed. Y como estaba la gloria y la unción de Dios, And since the glory and the anointing of God was over him, el que tiene unción tiene autoridad de Sí. Dios sobre el mundo espiritual. if you have anointing, you have authority from God. El over que spiritual ganó la warfare. batalla fue Dios a través de Sansón. And God gave him the battle. El león que salió lo mató, The lion that came out, he killed him. como Samson que fuera killed him. nada. Samson killed him like it was nothing. En mi nombre ustedes echarán fuera In demonios. my name you will rebuke demons. ¿Cuántos le han creído a Dios? How many have believed God? Está diciendo, yo les he dado autoridad sobre todo el poder de Satanás I've given you power y over the nada authority podrá of the devil. hacerles frente, nada podrá hacerles daño. And nothing can harm you. Quiere decir que hasta el mismo diablo uno lo puede reprender. So you can rebuke the devil himself. Aunque sea temblando con un garrote en la mano, pero Even fuera if en you're el nombre de shaking Jesús. with a Dice stick, usted, you can still rebuke el it. garrote por si las moscas, dice usted. You have the stick just in case. El garrote no le va a ayudar en nada, solo para que se consuele, pero quien le va a ayudar But what is going to help you es el poder de Dios en su is the vida. power of God in your life. Por medio de él somos más que vencedores. Through him we are more than conquerors. Entonces hay una batalla entre un mundo espiritual y un mundo de hombres So there's a battle in the que spiritual tienen world espíritu. and a world of men y who have cuerpo. spirits and body. Entonces, Lucas 24:39 Luke 24:39, dijo Jesús, Jesus said, mirad mis manos, look at my mirad hands, mis pies. look at my feet. ¿Por qué le dijo que mirara sus manos? Why did he say look at my hands and feet? Porque a él lo habían crucificado. Remember, he was crucified. ¿Y por qué le dijo mirad mis pies? Why did he say look at my feet? Porque habían clavado sus pies. Because they had nailed his feet. Entonces lo que iban a ver es sus cicatrices. So they were going to see his scars. Él mismo era. Entonces dijo el Señor, So therefore the Lord said, yo mismo soy. it is I. Tocadme, palpadme, Touch me. ved. Look. Porque un espíritu no tiene carne ni hueso. Because the spirit does not have flesh and Pongamos blood pausa ahí. and bone. Los espíritus no tienen So therefore the spirits do not have carne flesh y no tienen hueso, and they don't have bones. pero piensan But they think y no tienen cerebro. and they don't have a brain. Hablan They speak y no tienen lengua, and they don't have a tongue, al menos material. or at least a material tongue. Tienen inteligencia. They have some sort of intelligence. Bueno, la parábola del rico y Lázaro. The parable of the rich man and Lazarus. Eso lo dijo Jesús. Jesus said this parable. Se habían muerto los dos. They both had died. Vinieron ángeles y se llevaron a uno. Angels came and took one. ¿Y por qué hay participación de ángeles con los que mueren? So there's participation of angels with those that die. Lea ahí, dice que ángeles se los llevaron. Read there, it says that angels took them. Entonces cuando alguien se muere, vienen personajes del Señor So therefore when someone dies, they come and get y them. se los llevan al lugar que corresponde. And they're taken to the corresponding place. Abraham. Abraham. Veamos, está el seno de Abraham, We see there is the bosom of Abraham. una región donde hay un depósito A region where there is a deposit de espíritus. of spirits.
Entre el rico y Lázaro hay un gran abismo. With the rich and the Lazarus, there is a great abyss. Voy a tratar de explicar esto. And let me try and explain this. Es como un sándwich cruzado. It's like a sandwich that's crossed. Hay un gran abismo que nos There's a separa. great abyss that Los que están de un lado there's some on one side no pueden pasar al otro lado. and they can't come to the other side. Tú tuviste tus bienes, pero no los So aprovechaste. you had your good things here on earth, but you didn't take Ahora advantage él of está en un lugar recibiendo refrigerio. it. He's now in a better place receiving refuge. Le dijo el Señor al hombre en la cruz, The Lord said to the man in the cross cuando estaba muriendo, when he was dying, de cierto, surely hoy te digo, today I tell así you, es como dice, that's what it says, estarás conmigo. you will be with me. ¿Dónde? Where? El paraíso. Entonces hay otro lugar que se llama In paradise. So there's a place called el paradise. paraíso. There's a place called Hay paradise. otro lugar que se llama There's another place that's called el infierno. hell. Hay otro lugar que se llama There's another place that's called el lugar de fuego. the lake of fire. Hay muchos depósitos donde va la gente, There's many deposits in which people go to. pero no vamos a hablar de eso hoy. But that's not the topic today. Lo que quiero hablar es de que hay espíritus What I'm trying to say is that there's spirits y hay ángeles and there's angels y hay creaciones muy grandes de and there's parte de great Dios. creations on behalf of God. Pero vea que usted siendo la pequeña creación, But see, you and I being the small creation, viene un día y será semejante a Cristo. the day is coming where you'll be like ¿De qué Christ. tamaño es Cristo? So how is Christ? Serán semejantes a Él. They will be just like ¿Y him. cuántos anhelan ser How semejantes a many Cristo? desire to be like Le da ese Christ? aplauso Praise fuerte. God, amen. Es nuestra esperanza. He brings us hope Que cuando le veamos seamos semejantes a Él. that we see him and will be like him. Mire, definitivamente hay batalla. See, there is definitely battles. Hay ministros de la luz There are ministers of light y hay sacerdotes de las tinieblas. and there's priests of darkness. Hay quienes operan en el orden de la luz. There are some who operate in the order of light. Está la luz y las tinieblas. Therefore, there's light and darkness. Pero las tinieblas no pueden resistir a la luz. But darkness cannot resist light. Porque mayor es el que está con Because nosotros greater is the one that is que with el que us está en el mundo. than is the one that is in the world. Ahora, mire. Estamos hablando de que hay degenerados, We're saying that there's degenerate espíritus que cayeron, spirits that fell y espíritus que se están regenerando and spirits that are being regenerated para volver a donde antes estaban. to return to where they were before. Entonces, estamos hablando de ubicaciones. So there we're talking about positioning. Espíritus inmundos Evil spirits son de otras esferas. are from other spheres. Ángeles caídos. Fallen angels. Ahora, interesante. Now this is interesting. Pregunto, I ask a question. una persona murió. If a person dies, Se fue su espíritu. the spirit left the body. ¿Su espíritu todavía puede estar pidiendo por los que están vivos? Can the spirit still be praying for the ones who are alive? Una alma One soul se fue. left the body. ¿Podrá estar pidiendo por los que están en la tierra? Can it be praying for the ones that are on earth? ¿Qué piensa? What do you think? Porque preguntando luego sacamos las conclusiones. Because this is where we come to conclusions. Padre Abraham, Father Abraham, yo estoy en esta llama de fuego. I am in this lake of fire. Mándale a alguien a mi familia Send somebody to my family para que les hablen, so that they can talk to them, para que no vengan a este lugar. so that they don't come to this place. Eso lo contó Jesús. This is what Jesus said. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? So what did the Lord say? Allá tienen a Abraham. Oh, they have Abraham. No, allá tienen a Moisés, dijo, They have Moses y a los profetas. and the prophets. ¿Sabe qué les dijo? You know what he said? Fácil de entender. Easy to understand. Si tienen a Moisés, tienen los 5 libros del Pentateuco. If they have Moses, they have the Pentateuch. Si tienen a los profetas, tienen todos los libros de los If profetas. they have the prophets, they have the book of the prophets. A ellos atiéndenlos, They need to listen to them. porque no tenían el Nuevo Testamento. They didn't have the New Testament. Sin embargo, la gente despreciaba la palabra de Dios. Now people put away the word of God. Dichoso es usted que ama la palabra de Dios. Blessed are you who Le love da the ese word of aplauso God. fuerte. Praise God, amen. Ahora, almas. Souls. Las almas de los decapitados están diciendo y protestando. The souls of the ones that were decapitated ¿Hasta are saying, cuándo tú vas a hacer justicia? "When, Mira Lord, toda are you esa going to make gente. justice?" Entonces las almas pueden protestar So the souls can protest en otros lugares. in other places. Saque sus You conclusiones. draw your own conclusion. Entonces quiere decir que pueden haber seres que ya partieron So there could be people that already left this earth y estar pendiente de aún, se les permite ver cosas todavía and they could still see things o tener conciencia de cosas. or have conscience of things. Estamos hablando del mundo espiritual, We're talking about the spiritual world here.
Mire, la capacidad de un espíritu See, the capacity of a spirit es más grande de lo que usted entiende. is greater than what we understand. ¿Qué capacidad tenía Adán? What capacity did Adam have De administrar el mundo entero. to administer the world, the entire world? Señoréate Take over de las seres que están debajo del agua. of the beings in the earth, in the water. ¿Y cómo le iba a hacer? How was he going to do that? Los monstruos marinos. The monsters in the sea. Se ponía traje de buzo quizás. Maybe he went in a diving suit. ¿O cómo le hacía? What did he do? Ponle nombre a todos. Name all the animals. ¿Y cómo le hizo para los que estaban abajo del agua? How did he do that, the ones that were under the water? Mejor eso lo pensamos después. Maybe we'll talk about that later. Le dijo, sé señor And he said, go ahead and reign sobre lo que está en la tierra over everything that's on earth y lo que está en el aire. and everything on the air. Entonces el tipo de Adán que era un principio. So can you imagine the Adam at the beginning? ¿Por qué comparan al primer Adán Why is there a comparison of the first Adam con el segundo Adán? with the second Adam? ¿Quién es el segundo Adán? Who is the second Adam? Cristo Jesús. Christ Jesus. Entonces el primer Adán era muy poderoso. So the first Adam was very powerful. Ahora nosotros no somos nada que ver con lo que era el primer Adán. See, right now we have nothing to do with what the first Adam was. Científicamente, Scientifically, la capacidad intelectual del hombre the intellectual capacity of man, es el 6-7% de la capacidad de su cerebro. it says that it only is used about 6 or 7% of the brain. Algunos dicen que quizás el 10, el 15 Some máximo, maybe say 10 or 15 entre los sabios y los científicos. amongst the wise and the scientists. Quiere decir que muchos no hemos estrenado cerebro. So many haven't even used their brain. Tu cabecita Your head tiene una capacidad increíble, has such a great capacity, pero perdió el volumen. but it lost its volume. Pero ahora en el Señor But now in the Lord, te van a empezar a dar volumen, 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 you're going volumen, to increase your volume hasta que un día seamos semejantes a until Cristo. we are just like Le das Christ. aplauso glorioso. Praise God, Algo amen. maravilloso. Más allá de lo que podemos entender. More than we can understand. Ahora, qué cosas tan interesantes que nos deja las inquietudes la misma palabra. So what are things that are we understand in the Word of God? Primera de Corintios 15:42. 1 Corinthians 15:42. Así también es la resurrección de los muertos. And like this is also the resurrection of the dead. Entonces hay resurrección. So therefore there's resurrection. Se siembra en un cuerpo You plant in a body defectuoso, that is corruptible. corruptible. That is corruptible. Quiere decir que el cuerpo cuando se entierra So when the body is buried, se corrompe. it corrupts. Nosotros somos una habitación de cuántos microbios encima. We're made of many genetics. Nos ponen un gran telescopio, If they put us in a telescope, estamos invadidos de un montón de criaturas encima de nuestra piel. and we have a bunch of things in our skin. Y por Creation. eso nos dieron cobertura de piel. And that's why we were given skin. ¿Usted sabe qué pasa con una persona cuando se quema? Do you know what happens when a person, when they get burned? Inmediatamente pueden invadirla cientos de miles de insectos y morir en el momento. Many insects can come and that person can die. Por eso una persona cuando se quema la tienen que envolver y tapar rápidamente. This is why when a person gets burned, they have to wrap them quickly. Eso nos habla de la cobertura, pero es otra cosa. But that's covering another thing. Se resucita con un cuerpo incorruptible. They are resurrected with an incorruptible body. ¿Cuántos saben que nos han preparado un cuerpo inmortal? How many know that an immortal body has been formed? Entonces tenemos un cuerpo que muere, So therefore we are in a body that pero nos van a dies. dar un cuerpo que no muere. But we're going to give him a new body that doesn't die. Y nos han dado eternidad. And they've given us ¿Cuántos eternity. creen que en Él tenemos vida eterna? How many believe in him we have Le da ese eternal life? aplauso Praise fuerte. God, amen. Entonces va a suceder algo. So therefore something is going to El happen. primer cuerpo que se llevaron fue el cuerpo de Cristo, The first body that was taken was the body of Christ. eternizado. Tocadme. He said, touch me. Y habló de espíritu y se presentó Él. And he spoke about spirits. Entonces nosotros nos van a transformar, So we're going to be transformed, glorificar. glorified. Hay una exaltación. There's an Nos exaltation. van a subir de volumen, The body is going to be pero increased. nos van a dar un cuerpo inmortal But they're going to give us an immortal body con un espíritu eterno. with an eternal spirit. Las partes viles del cuerpo The desaparecerán. vile parts of the body will disappear. Eso lo dice la Biblia. It's what the Bible says. The Desaparecerá. gut will leave, praise God. ¿Cuántos han leído que el estómago va a How many desaparecer? people know that the stomach is going to be Alabados a Dios, dice, ¿verdad? Praise God. Ya se acabaron las dietas. The diet's over. Por eso dice Dios acá, se siembra en deshonra, se va a resucitar con gloria, cuerpos gloriosos.
into glorious bodies. Se siembra en debilidad, vamos a resucitar con poder. And then we're going to be resurrected with power. Se siembra en un cuerpo natural, In a natural body. se va a resucitar en un cuerpo espiritual. And then in a spiritual body. Y empieza a aclarar algo y dice, hay un cuerpo He said espiritual. there's a spiritual body. Mira, hay un cuerpo natural See, there's a natural body. y hay un cuerpo espiritual. And there's a spiritual body. Cuerpo espiritual para espíritus. Spiritual body for spirits. Está hablando de otras dimensiones. These are other dimensions. Dimensiones espirituales. Spiritual dimensions. Es la antesala para entrar a la eternidad futura. It's the waiting room to enter into eternity. Así también está escrito. And it is written. El primer hombre era Adán, The first man was Adam. fue hecho una alma He viviente. was made a living soul. El último Adán, The last Adam, hablando de Cristo, talking about Christ, espíritu que da vida. a spirit that gives life. Por medio de Cristo nos han dado vida a Through nuestro Christ, espíritu. we've been given life. Estábamos muertos y ahora We vivimos were dead and now we're por living medio de Cristo through Jesús. Christ Jesus. Le das aplausos sonoro a él. Praise God, amen. Entonces hay una dimensión espiritual. So there's a spiritual dimension. Estamos hablando de los espíritus y las estirpes. Now we're talking about the spirit and the Y tratando bloodline. de al menos visualizar y entender algo. Trying to visualize and understand something. 1 Corintios 15:40. 1 Corinthians 15:40. Hay cuerpos en los cielos. See, there are bodies in the heavens. ¿Cuáles? Which ones? Yo leo la Biblia siempre haciendo preguntas. See, I read the Bible and I ask questions. Esto y es porque esto por yo Well, pregunto. why this? Because of that. Eso hacía cuando era niño. That's what I did when I was a child. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? What ¿Cómo is se that? llama? What is that? Why? Y ahora Why? también sigo siendo niño. ¿Qué And es now I esto? ¿Qué es continue being a esto? ¿Qué es child and I esto? ask questions. Y el que tiene todas las respuestas es And the one Dios. that has all the answers is God. Porque Él tiene el manual Él es el creador. Because he is the creator. Y no tiene el manual del hombre, sino de toda la creación. And his manual is not of man, Él it's es all el creation. creador de toda la He is the eternidad. creation of all Le da ese eternity. aplauso fuerte. Él es Praise Dios. God, amen. He is God. Él es Dios. He is God. La gloria de los cuerpos, dice, The glory of the body celestiales. says celestial Hay bodies. cuerpos celestes. So there's celestial bodies. Como le estaban preguntando a alguien que dijera algo del más allá. Like they were telling somebody to say something about more Díganos profoundness. algo del más allá. He said, say something more profound. Si hay más allá, If there is something more profound, habrá menos acá. is there less here? Si hay más allá, If there's something more profound, habrán tortillas, dijo. Mire, mejor regresemos aquí a la tierra. Si hay masa allá, dijo, ¿verdad? Masa. Entonces, mire, mejor regresemos acá. let's get back to the topic. Estamos aquí en la tierra. We're talking here on earth. Diferente es la gloria de los cuerpos terrenales. Different is the glory of the El sol bodies here on tiene earth. una clase de gloria. There is one type of glory, the sun. La luna tiene otra. The moon has another. Las estrellas tienen otra. The stars has another. Pausa. Daniel. Daniel. Vosotros seréis como las estrellas en el firmamento. Daniel capítulo 12. me You will be parece, like the stars in the firmament, Daniel, que brillarán por perpetua eternidad. that will shine for eternity. Son los que enseñan a muchos. These are the ones that teach many. Eso lo lee en Daniel. You'll read this in the book of Daniel. Pero lo que está diciendo que cada estrella But it's saying that cada estrella es un sol. each star is a sun. Tiene diferente nivel, diferente fuerza. There's different levels, different powers. Por ahí hay videos donde comparan el sol como una estrella pequeña We see the sun being compared to a small y de star. ahí enseñan más grandes, más grandes, más And then we grandes see bigger ones. y estrellas donde caben miles de soles. And star where we see thousands of suns. Eso se lo puede ver ahí en los videos que And presentan. you can see that on videos. Entonces, la estrella en la que nosotros estamos, So the star that we're on, alrededor donde están los planetas, es around the pequeña. planets, is small. Pero hay miles de planetas. But there's thousands and thousands of planets Hay miles de criaturas. and creations. Hay creaciones. There's creations. Dios es Padre eterno. God is eternal Father. Entonces, ¿quiere decir que hay criaturas allá So there's creations there arriba? Sí. above, yes. Si no, sería el Padre de los humanos. Otherwise, he'd be the Father of humans. Él dice que Él es el Padre eterno. It says that he is eternal Father. Lo que se ve, lo que no se ve. What is visible and not visible. Tronos, dominios, Thrones, reinos, dominions, kingdoms, de todo. everything. Y por medio de Cristo van a reciclar el sistema. And through Christ, the system will be recycled. Él propuso He purposed hacer nuevas to make new todas all las cosas. things. Y luego dice que habrán nuevos cielos And it says there'll be new heavens y nueva tierra. and new earth.
¿Cuántos han oído eso? How many have heard that? ¡Hala, qué tarea hacer nuevo todo eso! What a ¿Verdad? task it would be to make that all new. ¿Qué ingenieros habrán allá en el Could you cielo? imagine the engineers in heaven? Pues Dios es el que sabe hacer todas las Well, God cosas. knows how to do all Le da things. ese aplauso fuerte. Praise ¿De que hay God, quien amen. lo hace? ¿Hay quién? Va a ser Dios. Entonces estamos hablando que hay estrellas So we see that there's stars que se diferencian de unas a las otras that are different amongst each other por la gloria de cada una. because of the glory that they carry. Así serán los hijos de Dios. And like that should be the children of God. Entonces habrán hijos So there will be children con diferentes niveles de gloria. with different levels of glory. Sí vale la pena consagrarse y vivir para Cristo. So therefore it's worth it to consecrate Sí yourself vale and la live for pena, Christ. mi vivir es Cristo That your living should be Christ. y el morir es ganancia. And dying in him is a winning. Porque ciertamente van a haber ubicaciones en el reino. Because there's going to be positions in the kingdom. Aquí estás haciendo tu ubicación Right here you are working for that y position. es una entrega voluntaria. And it's voluntary. Te consagras If you consecrate yourself por amor. because of love. Sirves You serve por amor. for love. Todo lo que uno haga de palabra de hecho lo hace Everything you do por in word amor or al action, you Señor. do it because you love the Lord. Porque si hasta un vaso de agua das, Because if you even serve a cup of water, esto quedó escrito. this is written in heaven. De cierto te digo Surely I tell you que ya tienes tu that recompensa. you already will have Le da ese your reward. aplauso Praise fuerte. God, Entonces hay un amen. Dios que recompensa. The Lord will reward you. Ah, hermano, nos espera algo muy glorioso. Oh, there's something very glorious for us. Más de lo que podías imaginarte. More than you can imagine. Ahora, ¿de qué tamaño es tu salvación? Now, what size is your salvation? Si los cielos de los cielos no pueden contener a If Dios. the heavens of the heavens cannot contain God, Tú vales el precio de Dios. you are the value of God. Déjame decírtelo. Tú vales el precio del sacrificio de Cristo Your Jesús. price is the sacrifice of Christ Jesus. Ni con todo el oro de la tierra se puede pagar el precio de tu Not even with all salvación. the gold on earth can that Ni be del paid. universo. All the universe. El que pagó el precio de tu vida es The one grande. that paid the price for Es your Dios, life is es great. Cristo God, Jesús. is Christ Jesus. Le das ese aplauso sonoro. Él es Praise God, Dios. amen. He is God. Ahora, hablemos un poquito más. Now let's talk a bit more. Mire la hora. Yeah. Bueno, ¿seguimos o paramos? Let's continue. Bueno, él lo dijo. Vale. Mateo 27:52. Matthew 27:52. Las tumbas se abrieron The tombs have opened de los cuerpos de muchos hombres of the bodies of many men y mujeres que habían muerto y resucitaron. and women that had died and resurrected. Eso fue en los días de Jesús cuando fue sacrificado. That was the days of Jesus when he was sacrificed. Y así lo dice. And that's what it says. Así lo dice. That's what it says. Hubo un remanente There was a remnant de época de gente del antiguo pacto of people from the old pact que Dios lo levantó. that got lifted. Y dice que era gente justa And it says it was just people por medio del sacrificio del cordero. through the sacrifice of the lamb. ¿Por qué sacrificaban cordero? Why would they sacrifice lambs? Había la revelación del cordero. There was a revelation of the lamb. Eso desde los días de Adán. That's from the days of Adam. Hubo sacrificio de cordero. There was a sacrifice of lambs. ¿Quién le enseñó a los hijos de Adán a sacrificar So who cordero? teaches the children of Adam to sacrifice lamb? Ya había instrucción They already had an instruction desde ahí de los padres, from the fathers, los patriarcas, from the parents and the los patriarchs, profetas the prophets, y así, and like that. hasta que un día apareció de quién se hablaba. Until one day appeared the one they were talking about. Y el profeta dijo, And the prophet said, he ahí, este es el cordero, right there you see the lamb. el Behold the cordero lamb, de Dios, the lamb of God que quita el pecado del that mundo. takes away the sin from the Le da world. ese aplauso Praise fuerte. God, amen. Eso lo escribió Dios That was written by desde el God principio. in the beginning. ¿Se acuerda cuando iba Abraham el padre Remember when Abraham the father was going a sacrificar a su hijo? to sacrifice his child? Estaba Dios dibujando. God was drawing. Y literalmente como que lo entregó. And literally, it's like he gave him. Y a la hora de la hora le dijo, Señor, detente. And when the time came, the Lord said, stop. He probado tu fidelidad. I have tested your faith. Estaba hablando Dios del mismo. God was talking about ¿Cuántos himself. reconocen que Dios es fiel? How many acknowledge that God is faithful? Y ahí apareció un cordero en los And matorrales. then the lamb appeared, a ram appeared. Y por primera vez se menciona la palabra And for the first time we hear the word, Jehová Jireh. Jehovah Jireh. Y en Cristo And in Christ, tenemos todas las cosas. we have all Él things. es el cordero de Dios He is the Lamb of que God quita el pecado del mundo. that takes away the sin from this El world. redentor de la creación humana. The Redeemer of human creation. El redentor del planeta Tierra. The Redeemer of earth.
que Dios lo escogió como una primicia. God chose him as the Ahora aquí firstborn. dice que salieron cuerpos. Now here we see bodies came out. Perdón, ¿qué dice? ¿Que salieron qué? That what came out? Cuerpos. Bodies. ¿Y qué tiempo tenían enterrados? So who was buried? Ya eran polvo. They were dust already. ¿Qué pasó con ellos? So what happened with them? ¿Les dieron otro cuerpo? They were given another body? ¿Les reconstruyeron el mismo? Did they give them the same body? ¿Les prepararon otro cuerpo para Did irse? they prepare another body so they can leave? Bueno, el arquitecto del universo no tiene problema en eso. See, the architect of the universe has no problem with that. Aunque este cuerpo se hiciera nada, Even if this body became nothing, dijo el profeta, the prophet said, yo sé que mi redentor I vive know that my Redeemer lives. y aún del polvo se And even levantará. from the dust Le will da he ese be aplauso lifted. fuerte. Praise God, amen. Lo dijo Job, Job said it. es decir que sí hay resurrección, So therefore there is resurrection. sea que vivamos Be it that we live o que muramos, or that we die. del Señor somos. We belong to the Lord. Hemos creído para una vida We have eterna, believed for an eternal life. garantizada con la vida de Cristo Jesús. Guaranteed with the life of Christ himself. Si Él se hubiera quedado en la tumba, Had he stayed in the tomb, no vale. then it'd be worthless. Nuestro Redentor vive But our Redeemer lives. y está a la diestra del And he Padre. is in the right hand of the Le das Father. aplauso fuerte. Praise God, amen. Ahora, ahí se levantaron, And they were lifted. salieron del cementerio They came out from the cemetery luego de la resurrección de Jesús after the resurrection of Jesus. y entraron en la santa ciudad Jerusalén. And they entered into the holy Está city of hablando de la Jerusalem. Jerusalén terrenal. Now this is the earthly Jerusalem. Ahora, ¿cuántos saben que van a entrar muchos de los que se van a levantar a la How celestial? many know that many are going to be lifted into ¿Cuántos celestial esperan Jerusalem? Jerusalén celestial? How many are waiting for Le this? hace aplauso fuerte a él. Praise God, Esperamos amen. Jerusalén celestial. Celestial Jerusalem. En el Señor. In the Lord. Entonces, estamos hablando de cosas muy interesantes. So we're saying things that are interesting. Se fue, pero la hacemos regresar. Vamos a ver aquí. ¿Dónde aquí? ¿Una se me fue o dos? Vamos aquí. Muy bien. Por lo tanto, Therefore, no desfallecemos. let's not fail. Antes bien, aunque nuestro hombre interior Although our interior man se desgasta, deteriorates, va decayendo. he's falling. Hablaba con un hermano ayer I was speaking with a brother yesterday, y me decía, ya siento cansancio. and he said, I'm feeling tired. Bueno, yo creo que cuando uno es joven, él trabaja y I duro. think when you're young, you work hard. Algunos. Some. Cuando uno está así jovenazo, con potencia, See, when you're young, you have the potential. 12 horas y sin problema, 12 hours, no un problem. retiro completo y después van a jugar fútbol. A retreat, and then you go to play soccer. En cambio, ya uno que ya va un poco kilometrado, Now we either have more mileage, después lo que quiere un buen descanso, you Señor. just want a good rest, Lord. Siento el llamamiento a la cama. I feel the calling to the bed. Bueno. Pero ¿qué dice acá? Se va cansando este cuerpo. This body gets tired. Mire usted, yo ya estoy cumpliendo 54 años. He's almost 54. Me siento como de 20, pero en la mente porque el cuerpo ya no responde. Pastor, 54. 54, Pastor. Bueno, no me ha ido tan mal. Things have not gone that bad. Mire, pero me siento fuerte, me siento bien. But I feel strong, I feel good. Mi fortaleza es el Señor. See, my strength comes from God. ¿Verdad? Y la juventud no me la ha acabado. And I haven't finished my youth yet. Bueno, ¿hasta dónde se acaba la juventud? See, when does youth end? ¿Dónde dice que a qué edad se acaba la juventud? Where does it say that the youth ends? Bueno, la juventud se acaba cuando te la acabas. So youth is over when you finish it. Hay jóvenes que ya están viejos. There are young people that are Se somewhat acabaron su juventud. Y hay viejos que renuncian a ser viejos. and there's old people that renounce to that. De manera que me renuevas como el águila. To the point that we're renewed like the eagles. Me rejuveneces como el águila. We're renewed like eagles. ¿Cuántos hay más de 40 acá? Anybody here over 40? Rejuvenecidos. Renewed. Gracias, aplauso fuerte. Praise God, Oh, amen. viejos. Renewed. Bueno, mejor regreso. Va declinando. ¿Sabe usted? Yo conocí familia bien alta, bonita, See, I knew families y a través de los años he visto como que se han ido encogiendo and then people that look y like they como que se shrunk, están haciendo chiquitos. like they're shrinking. Y yo decía, pues si era grande. I was like, man, he was big. Y lo dejé de ver y
familia mía. And I stopped seeing him, his family, the ¿Qué relatives. les pasó? And I'm like, what happened to them? ¿Verdad? Y yo digo, pues de plano que ese camino llevan, ¿verdad? I'm like, well, they're walking towards that. Uno no quiere también envejecer, We don't want to get old, pero toca. but it happens. Estamos como peregrinos en esta See, we're tierra, just passing by in this land. pero tenemos un cuerpo preparado por Dios. But there's a body that's Le da been ese prepared for aplauso, us by Señor. God. Tenemos Praise un God, cuerpo amen. glorioso. We have a glorious body. El hombre interior, The interior man, perdón, es el hombre exterior, the exterior man, sorry, es el cuerpo. is the body. Rectifico, va decayendo. And this body Pero decays. nuestro hombre interior se renueva día a día. Our interior man is renewed. Si es que estás conectado a Dios. Now that's if you're connected with God. Porque el hombre espiritual Because the spiritual man depende de Dios. depends from God. El espíritu siempre quiere. See, the spirit is always willing. Y a la manera que tenemos una comunión con Dios, And as your relationship is with God, nuestro espíritu se renueva. then our spirit is renewed. Dios lo está preparando God is preparing our spirit día a día. daily. Dice 2 Corintios 5:2. 2 Corinthians 5:2. Pues en verdad, en esta morada, en este Well, cuerpo, truly in this body, gemimos. we scream. Nuestro We whine. anhelo, nuestro deseo Our desire es que nos den el otro cuerpo. is that we're giving another body, Que nos vistan con la habitación celestial. that we are dressed with a body from heaven. ¿Cuántos anhelan la habitación How celestial? many desire this body from heaven? Entonces se lo tienen que llevar de la tierra. So you have to be taken away from this land. ¿En qué línea? In what lineage? ¿Subterránea o aérea? In what line? Arrow or through the ground? Si es la aérea, es en el tiempo del arrebatamiento. If you go by air, that's in the rapture. Y si es en la subterránea, pues es porque uno And if it's early, if you croaked, se fue. you left. Pero vivamos o muramos, Whether we live or we die, tenemos garantía en Cristo. we have a guarantee in Somos Christ. del Señor. We belong Denle to ese the Lord. aplauso fuerte. Praise God. Esperamos We are waiting ser vestidos con un cuerpo que es de habitación to be celestial. dressed with a body that is a celestial. Es para las dimensiones It's celestiales. for the celestial dimensions. Ahora, claro que hay un mundo de espíritus. Of course, there's a world of spirits. Claro que hay creaciones. There's creations. Yo debo de entender que hay I should understand that there is criaturas que si las miro me asustarían. creations that if I see them, I'll probably be afraid. ¿Qué tal si a usted se le parece un ser viviente? What if a living being appears to you? Hermano, y se le da el susto de la vida a uno. You get afraid. Llenos de ojos por todos lados. Full of eyes through everywhere. Así dice que están llenos de ojos y de 4 caras. This says they have eyes all over, four Solo con faces. una suficiente para asustarse, With ¿verdad? one is enough for you to be afraid. Son creación. Y creación que está bien cerca de Now Dios. these are creations that are close to God. Las creaciones de Dios son increíbles. The creations of God, they're incredible. Él es el creador. He is the creator. Sin embargo, a nosotros Now to us, somos una creación bienaventurada we are a good creation. porque Blessed nos, creation. porque nos hizo semejantes a Él. Because he made Le da us ese like him. Praise aplauso God, fuerte. amen. La pequeña creación. The small creation. 2 Corintios 5:2, en verdad, Truly I tell you, 2 Corinthians 5:2, estamos gimiendo, anhelando ser vestidos. we are desiring to be dressed, calling to be dressed, Y sabiendo que Cristo ya viene, knowing that Christ is coming. básicamente entendemos que ya el tiempo de partida se acerca. We understand that the time to go is coming near. El tiempo de irnos. It's time to go. Bueno, yo solo este versículo creo que voy a leer. Ya llevo 1 hora con 6 minutos, dice ahí. Muy bien. Lucas 20:35. Luke 20:35. Pero los que fueron tenidos por dignos The ones that were taken as worthy, de alcanzar aquel siglo then to reach that time, y la resurrección entre los muertos. and the resurrection amongst the dead. ¿Cómo dice? Si se casan, If they marry, ni son, ¿cómo es que dice? Leamos otra versión, ayúdenme usted a they do entenderlo. not marry or they're not given in marriage. Pero los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo The ones that were taken worthy of taking participaron de la resurrección They participated from the resurrection. de entre los muertos, ya salieron de la tierra. Amongst the dead, they came out of this earth. Está diciendo, ni se casan, It says they do not marry, ni son dados en casamiento. nor are they given in marriage. ¿Quiere decir que no hay matrimonio allá? So wait a minute, there's no marriage over there?
A mí me preguntó un pastor, A pastor asked me, pastor, Pastor, ¿y tú qué crees? what do you think? ¿Nos vamos a conocer con la Wi-Fi ya? Are we going to know our wives over there? ¿Lo anhelas o no lo deseas? Le dije. Do you desire it or not? Para darte la respuesta. Before I answer you. Bueno, está diciendo que no hay casamiento. It's saying that there's no marriage. Ahora yo hago una pregunta. Now I ask a question. Al que lo une Dios, What God unites, no lo separa el hombre. no man separates. Unidos. United. Ahora, le doy otro texto. Now let me give you another verse. En Cristo coge nombre In Christ takes name toda familia all families en los cielos. in the heavens. Pero allá no hay casamientos. Now there's no marriage over there. La gloria del hombre es su mujer. The glory of man is his wife. Aquí en la tierra o allá. Here or over there? Bueno, ¿cuántos quieren seguir viendo la misma? How many want to continue seeing the same? Ay. Como dijo una mujer, Señor, o te lo llevas o te lo envío. Like somebody said, Lord, take him or I'll send him. Señor, pero entonces ¿cómo está el asunto? So how is this deal? Este es un misterio. It's a mystery. Habló Pablo del misterio del matrimonio, Paul spoke about the mystery of pero marriage, más del matrimonio con Cristo. but more the marriage of Christ. Bueno, pague por ver. Well, pay-per-view. Es decir, conságrese y ya se va a dar In other cuenta. words, consecrate and sometime we'll know this. Es un tema delicado. It's a delicate topic. Pero dice acá, But it says here, allá allá no hay enamoramientos. see over there is no love. Aquí si te casaste, casaste bien. Here, if you get married good. Honroso sea el matrimonio. Let your marriage be honored Tiene que ser un orden correcto. in the correct order. Si estamos en Dios y queremos las garantías del reino, If we're in God and we want the guarantees of the kingdom, tenemos que estar bien. we have to be good. Bueno, uno es tomado, otro es dejado. See, one is taken, one is left behind. Pero ¿y si los dos se van? What if they both go? Si ella se va, aunque sea de las botas, me agarro. If Dijo she él. goes, I'll grab onto her boots. Es de que nos consagremos para que nos vayamos Is that we juntos. get consecrated so that we Le can da go ese together. aplauso fuerte al Praise Señor. God, amen. Pero eso viene. That is to come. Tantas cosas que hay que preguntar. So many things that one must ask. Seremos como los ángeles. We will be like the angels. Entonces está el mundo espiritual So there's a spiritual world y el mundo angélico. and the angelical world. Pero dice que nosotros seremos semejantes a los But it ángeles. says that we will be just like the angels. Y dice que seremos semejantes a Cristo. And we will be like Christ. ¿Qué modelo está preparando Dios con So nosotros? what model is Christ preparing for us? God Y preparing for somos us. sacerdotes y somos reyes. And we're priests and kings. Dios lo que está haciendo preparando otra creación modelo. So God is creating another model creation. Creación primicia. The first fruit creation. Nosotros somos los primeros que nos van a llevar We are the first fruits that are taken. en el reciclaje, en lo que está haciendo Dios de nuevo. And what God is doing again, what he's recycling. Porque Él ha prometido o propuesto hacer todas las cosas nuevas. Because he has purpose to make everything new. Todo nuevo. Everything new. Como ángeles. Like angels. Son hijos de Dios. They're children of God. Al ser hijos de la To be children of the resurrección. resurrection. Entonces, si resucitaste, So if you resurrected, eres hijo de Dios. you're a child of God. Si te fuiste en el arrebatamiento, If you left in the rapture, eres hijo de Dios. you're a child of God. Bueno, ¿cuántos ya recibieron a Cristo? How many have received Christ? Sin Cristo nadie puede entrar al cielo. See, without Christ, you can't enter heaven. Es necesario nacer de nuevo para ser hijo de Dios. It is necessary to be born again to be a child of God. Y eso es de la fe en Cristo Jesús. And that's in the faith of Christ Jesus. Me quedo con este texto. This will Nada be the más. last verse. Ya ahí me detengo, tengo varios. Primera de Corintios 11:7. 1 Corinthians 11:7. Pero el hombre no debe de cubrirse la cabeza. Now the man should not cover his head. Eso lo dice Dios. That's what God says. Quien lo escribió fue el Señor. The Lord wrote that. Mira, no te tapes la cabeza, Do not cover your head, man. ya que eres la imagen y gloria de Dios. You are the image and glory of God. Pero la mujer es la gloria del hombre. Now the woman is the glory of the man. ¿Pero y qué tiene que ver esto con el mundo espiritual? What does that have to do with the spiritual world? Bueno, orar es algo espiritual, Well, to pray, is that spiritual? ¿sí?
Yes? ¿Qué es lo que le dice el Señor al hombre? What does the Lord say to man? Mira, está bien con tu mujer See, be okay with your wife para que tus oraciones no sean so that your prayers will not be estorbadas. disturbed. Entonces le están diciendo al hombre, mira, al hombre, ten cuidado cómo está tu matrimonio. So they're telling man, be careful how your marriage is. Mejor anda en paz, It's better that you're at peace. para que cuando oras, So that when you pray, Dios te oiga. God can hear you. Pero a la mujer le dice, tienes que estar bajo la sujeción de tu esposo. But to the woman, they say you should be under the subjection of your husband. Y habla del cubrirse al hablar de la sujeción. And it means to cover yourself while you're in the subjection. Por tanto, la mujer debe de tener un símbolo de autoridad. Therefore, the woman should have a symbol of authority. Entonces, esto So therefore, this es un símbolo. is a symbol ¿De qué? of what? Autoridad. Of ¿Y authority. quién lo dijo? Who said it? Dios. God. Está en la palabra. It's in his word. Y si Dios hubiera dicho algo, And if God has said something, dice que a la mujer le fue dado el pelo it says that the two women was given the hair. como velo cuando anda afuera. Like a veil when she's outside, not in church. Pero luego dice, mientras ora o But then profetiza, it says while she prays or prophesies, que se cubra la cabeza o se rape el then pelo. let her cover her hair or cut her hair off. Si no hubiera necesidad de tocar esto, If there were no necessity to touch this, borrón a todo eso y no hay que poner nada. then we would just erase that Porque no tiene nada que ver con el hombre y la mujer. because it has nothing to do with man or woman. Pero sí lo puso Dios. But God put that there. Es decir, eso también habla de In other cobertura. words, that is also covering. Pero dice que es por causa de It quiénes. said that is because of what? Mire, perdóneme que me estoy tardando. Pero es que usted me ha entretenido, entonces tiene la culpa. ¿Es por causa de quiénes? It's because of who? ¿Y qué tiene que ver los ángeles cuando uno ora? What does the angels have to do with it when we pray? Mire, este lugar está lleno de ángeles, See, this place is full of angels, aunque usted no los vea. although you don't see them. Cada quien tiene un ángel. Everybody here has an angel. Fíjese, al menos dice cuando nace el ángel de él mira a Dios, dice, See, his angel sees God. lo ha leído en la Biblia. Have you read that in the Bible? Ahí está. It's there. Ángeles acampan a tu alrededor y ¿qué? Angels surround us and Te defienden. defend us. El ángel de Jehová acampa a tu alrededor y The angel of God te surrounds defiende. you Eso and lo dice. defends you is what it says. Hay un mundo angélico There's an angelic world. y hay un mundo espiritual moviéndose spiritual world juntamente that's con moving. nosotros. Entonces, esas son las regulaciones del reino. So these are the regulations of the kingdom. Son autoridades. Their authorities Es reconocimiento de autoridad. is to acknowledge authority. Cuando la mujer está cubriendo When the woman is being covered por cuestiones angélicas, because of angelic reconocimiento de situations, autoridad y autoridad sobre ella. acknowledgement of authority over her. ¿Y qué afecta? What does Con this un affect ángel. with an angel? Está diciendo yo estoy bajo autoridad. It's saying I am under authority. ¿Y si fueran ángeles caídos los que se parecen? But what if there were falling angels? Está bajo cobertura. She's being covered. Y Dios es fiel para los que se sujetan a él. God is faithful with the Le ones da that ese subject themselves to aplauso him. fuerte a él. Praise God, amen. Entonces hay un mundo espiritual, There's a spiritual world, aunque no es el tema. although it's not the topic, No es el tema, pero sí es parte del tema. but it is also part of the topic. Porque hay un mundo espiritual. There's a spiritual world. Mire, ¿cómo es que hay ángeles ministradores? How is it that there's ministering angels? Hebreos, libro de Hebreos. Book of Hebrews. Dice que hay ángeles que son servidores, There's angels that are servants, ángeles ministradores. angels that are ministering. Hay operaciones angélicas, There's operational angelic operations. hay espíritus. There's spirits. Dice algo en la Biblia The Bible says que mandaron un espíritu de error that they send a spirit of error para que el profeta profetizara. so that the prophet can prophesy. Entonces la profecía tiene que ver con movimiento de espíritu. So the prophecy has to do with the movement of the spirit. ¿Qué espíritus se mueven? What spirit moves? El Señor dijo, el espíritu de Jehová está sobre mí. The Menciona Lord said 7 the spirit of espíritus. God is over me. Hablando de niveles de autoridades. de Talking about espíritu. different levels of authorities. El mundo espiritual, The spiritual world, a la diferencia del angélico, like the angelic world, como different que from está it, más escondido todavía. it's like it's hidden more, Pero está. but it's there. Dios es espíritu. God is spirit. Amén. Amen. Y los que le adoran deben de And the adorarle ones that worship him should worship him en espíritu. in spirit. Pero eso es usted. But that's you. No, usted es Dios adorando a Dios. No, Oh, it's God worshiping God. no No, tendría sentido que Dios adorara a Dios. Es usted, it's you, su espíritu, your spirit, adorando y honrando a Dios. worshiping and honoring God. Entonces cuando tú adoras, So when you worship,
Tú de tu naturaleza fuiste creado From your nature you were created para la alabanza de su santo for the nombre. worship of his holy name. Que sea gloriosa That la it be alabanza. glorious worship. Que sea digna del que es. That it be worthy of who he De is. Dios. Of God. Muy bien. Tal vez me ayudas. Desde hace rato dije que iba para no he parado. Pero ya debo de... Lo que le quiero decir, What I'm trying to say, o tratar de decir, or as I'm trying to say, hay estirpes angelicales. there's angelic bloodlines. ¿Qué quiero decir con estirpes? What am I trying to say by this? A bloodline. Grupos Groups que se diferencian. that are different from one another. Mire, yo quiero enseñarle algo. Let me show you something. Alguna manera de lograr entenderlo. So that you can somewhat understand it. Lugares celestiales. Celestial places. Hay esfera angélica. There's an angelic sphere. Cuando estamos hablando de Dios, When we're talking about God, hay esferas de ángeles caídos. there's spheres of fallen angels, Podemos hablar de seres vivientes. living beings Podemos hablar de serafines. with cherubs, Podemos hablar de querubines, arcángeles y archangels, ángeles. angels. Pero si hablamos del mundo espiritual, But if we talk about the spiritual world, hemos hablado varios textos and en we talk cuanto al about mundo many espiritual. verses, Estamos hablando we're saying que pueden haber espíritus sin cuerpo that it could be spirits without body, o desencarnados without flesh. que dejaron su cuerpo. They left their body. ¿Por qué hay espíritus inmundos? Why are there evil spirits? Porque antes tuvieron cuerpo y desean cuerpo. Because before they had a body, they don't. Eso dice la Biblia. What the Bible says. Pero hay espíritus que nunca tuvieron cuerpo. But there are spirits that never had a body. Probablemente les van a dar cuerpo. Maybe they're going to be given a body. Hay espíritus probados en la tierra. There's spirits that are tested here on earth. Habrán espíritus probados en otras regiones celestiales. Some will be tested in other celestial regions. Depende de los propósitos de Dios. It depends on the purposes that God has with them. Pero el Señor nos como que nos deja vedado todo eso, que no veamos muy bien. But it's like the Lord allows us just to see some of that. Dios está interesado que conozcamos lo que nos toca. God is interested in we understand what we need to understand. Hay espíritus de Dios, There are spirits of God, humanos human, o no humanos. humans. Ahí están los versículos. The verses are there. Hay espíritus inmundos, There's evil spirits. hay demonios. There's demons. Y dentro de la lucha espiritual And amongst the spiritual warfare, hay gobernadores, there's governors, hay huestes, there's powers, hay diferentes niveles de autoridad. different levels of authorities. Quizás muchas no las desconozcamos, Many that we perhaps don't understand. pero teniendo a Dios, But having God, tenemos la mayor de las we autoridades. have the greatest of authorities. Si Dios es con nosotros, If God is with us, ¿qué será contra nosotros? what can be against us? Si delante de Él se dobla toda rodilla de lo Before que him está shall en el bow down cielo, every knee in heaven, en la tierra on y earth, debajo de la and below tierra. the earth. Él es Dios. He is God. Como pequeña creación, We're his small creation, pero llamados a su gloria. but we're called for his glory. Yo te invito a que te pongas de pie. I invite you to stand to your feet. Aunque tu principio es insignificante, While your beginning may have been insignificant, tu final será lleno de gloria. your ending will be full of glory. Ni siquiera a tu mente pueden llegar las cosas gloriosas que Dios tiene preparadas para ti. You cannot even imagine the glorious things that God has prepared for you. Dios tiene cosas preparadas God has things that are prepared que no han subido a corazón de that hombre have not come down to the heart of man ni mente humana. or human mind. Entonces hay planes de Dios que nadie los conoce. So there's God's plans that no one understands. Planes para esta tierra Plans for this earth y para la vida eterna. and for the life that's coming, eternal life. Tus ojos, tu corazón puesto en Él. Your heart, your eyes put on him. Bienaventurado eres. Blessed are you. Por eso Él es digno de toda gloria, de toda He is adoración. worthy of all worship, all glory. Fuimos creados para su alabanza. We were created for his worship, Creados para adoración de su santo nombre. to worship his holy name. Es digno nuestro Dios, Our God is worthy, más allá de lo que podemos entender. more than we can imagine.
quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy. Al final, que lo haré. Nunca cese de adorar. Interpreta. Sufrimiento. The sufferings. Ninguna clase de sufrimiento No type of suffering se pueden comparar a las glorias que están por venir. can compare to the glories that are to come. Eso lo dice Dios. That's what God says. Canto con gozo al mirar tu Levante su voz. Raise your voice. amaré y diré incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, Jesucristo, Is he your Christ? nadie es como tú. siendo Dios, se hizo hombre, Being God, he became man, lleno de gloria, poder. full of glory and power. Se hizo pequeño He became small cuando los cielos de los cielos no podían when contenerlo. the heavens of heavens cannot sustain him. Refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Cante al Señor toda la creación. Honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré incomparables promesas me das, Señor. Gracias, Jesús. Gracias porque en ti fueron manifiestas todas las cosas. Gracias, Señor.